Nos vamos a ver ballenas. Sí que hace despertar temprano hoy, ¿eh? Nos vamos al bosque. ¿Qué está ahora? No, señor, muy temprano. El mar está plano. Sí. Está perfecto. Por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Cajú. Llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Finalmente llegó el momento. Desde que llegamos a la costa sur del Pacífico chileno, veníamos pensando en cuándo podríamos ver a estos gigantes marinos. Y por fin llegó el día. Mayormente cuando sale, sopla, salió y calculamos el tiempo. Cuando son 2, 4, 6 minutos, nos quedamos avistándola. Ya cuando pasan a partir de los 8 para arriba ya no, porque no es un buen avistamiento. Sale un ratito y después va. A 3 millas de la costa encontramos 2 ballenas jorobadas, la madre con su cría. Y nos contaron que año tras año las ballenas llegan en esta época a las costas del norte peruano y Ecuador en busca de aguas templadas. Cuando las ballenas tienen crías, las madres les enseñan la ruta migratoria año tras año hasta que puedan valerse por sí mismas. Va a pasar debajo, otra. Mira. Tenemos a mi amigo David Bisbal. ¿Estos son todos machos? ¿Sí? Entonces apareció un macho que estaba intentando impresionar a la madre para que le elija para tener sus crías. Y a los pocos minutos se unió un grupo de competencia con otros 2 machos. Comenzaba el espectáculo. Intentarían ganarse la atención de la hembra y para ello sacarían a relucir todas sus capacidades de cortejo: cantos, acrobacias y golpes de cola. Las ballenas jorobadas pueden llegar a medir 18 metros de largo y pesar hasta 30 toneladas. Eso es unas 10 croquetas más o menos. Los cantos que realizan los machos resuenan por el océano a kilómetros de distancia. Pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Son cantos complejos y cambian cada año. Y como si todo esto no fuese ya suficientemente alucinante, a estas ballenas se las considera las guardianas de las profundidades y se les ha observado interviniendo para proteger otras especies de los ataques de orcas. Qué privilegio poder ver tan cerquita a estos majestuosos viajeros del océano. Lo que no sabíamos en ese momento
es que un día más tarde presenciaríamos un espectáculo aún mejor desde otro lugar. A veces pasa eso o a veces no. A veces cambian de rumbo. Ya me ven, cambian de rumbo. No baja. Sí, sí, no, Te pasa ve todo y saca abajo, la cola. Sí, 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 sí. Golpeaba y generaba un sonido de un órgano musical. Por eso le pusieron los órganos. Ah, ya. Dice que en el cierre temporal el cerro se abre y sale un barco gigante, brilloso. Y de repente nos vimos rodeados de un grupo de delfines. Había delfines comunes y delfines tropicales, siempre curiosos y juguetones. Nadaban, saltaban alrededor de la barca, parecía que querían que nos tirásemos al agua a jugar con ellos. ¡Qué seres más maravillosos! Y qué curiosa la increíble confianza que nos transmitían. Siempre ha sido un misterio la relación entre los humanos y los delfines. Una conexión especial que nos ha dejado ver en múltiples ocasiones que son seres altamente inteligentes y empáticos. De alguna forma, ellos siempre han sido un vínculo cercano entre el ser humano y el mar, que nos ha ayudado a comprender una vida realmente diferente a la nuestra en la Tierra. Esa es una hembra. Esa es la verde. ¿Lista? A las tortugas. De duda. Y el punto final de esta experiencia, que recomendamos a todo el que tenga la suerte de venir por aquí, lo pusimos nadando con las tortugas. Y aquí podéis ver la que sería la última imagen captada por nuestra querida cámara. Al menos los peces nos regalaron un bonito recuerdo final. Ya estamos otra vez por nuestra parcela particular. Buah, hemos vuelto de las ballenas. Ha sido una experiencia absolutamente increíble, en plan, es que no teníamos palabras para describirlo. Tipo, creo que lo habéis podido ver, creo que lo hemos conseguido captar. Casi nos sale muy caro, porque cuando yo se estaba volando el dron, para aterrizar la barca se movía muchísimo y era una lancha chiquitita, como habéis visto. Y claro, en alta mar pues había unas olas que eso era imposible controlar para que aterrizase en plano, ni para que aterrizase mientras nosotros lo cogíamos. Así que básicamente se ha chocado contra el toldito de la lancha y se ha quedado colgando justo al borde, justo antes de caer al mar. Madre mía, qué susto. Así que hemos estado muy cerquita de perder el dron. Con esa buena suerte hemos continuado y hemos podido ver delfines, tortugas. Buah, es que, en serio, ¿alguna vez en un tour habéis visto ballenas, delfines y nadado con tortugas? Es absolutamente increíble, de verdad. Y nos ha hecho muy buen día y hemos tenido una desgracia final.
que es que mientras estábamos nadando con las tortugas, hemos metido la GoPro, que por eso no habéis visto muchos vídeos grabando con las tortugas, y resulta que alguno de los dos ayer, cuando metimos la batería que va dentro de la GoPro después de cargarla, dejamos la pestañita abierta o entreabierta, o sea, no había cerrado la parte hermética de la GoPro que evita que entre agua dentro, y se coló agua del mar dentro de la batería y dentro del sistema de la GoPro. Caga absoluta, en plan, obviamente se apagó la GoPro, con suerte no perdimos todos los vídeos de todo lo que hemos grabado en GoPro en el último mes, y no conseguimos revivirla. La hemos secado, hemos echado alcohol, hemos intentado desmontar todo lo que se podía, y no funciona, no se enciende. Creemos que hizo un cortocircuito la batería, así que bueno, se salvó el dron, que obviamente es lo que más pena nos hubiese dado perder, y murió la GoPro. Y aquí estoy grabando con la cámara delante del móvil, que no se puede ver con la calidad, es lo que hay. Aún así ha sido un día increíble y va a ser un día muy increíble, porque podéis disfrutar de todo para nosotros. Es un color bonito. Por fin estrenamos el disco. Hoy es noche de fueguito y comida en la hoguera. Chiqui, no te toca salir ahora, gordo. Opa. Oh. Está enfadado porque aquí está viviendo fuera todo el rato. Chiqui, no. Aquí el fuerte que yo se ha construido. La obra. Y aquí el estreno. Primera capa de curado con comida. Se ve fatal. Súper pinta. Rico. Me quiero quemar. Hora del paseíto de Nacho. Mañana nos vamos a Ecuador. Hoy es nuestro último día en Perú. Qué buen sitio para despedir a Perú. Lo increíble de esta playa son las puestas de sol, que hoy hay nubes, pero yo creo que está aún más escénica. Vosotros me decís. Venga, di a la gente lo que querías decir. Que se suscriban para ver tu cara guapa. ¿Es eso? Oh, ¿qué era? ¿Nacho? ¿Qué? Eso, tu cara guapa. Y de repente, a lo lejos, vi algo enorme moverse. No puede ser. Se ven desde aquí, y son un montón. Ahí estaban las ballenas, haciendo acrobacias alucinantes, y regalándonos una vez más su presencia, en este mundo lleno de motivos para admirar a estos seres. Nunca está de más recordar que esta inmensa masa de agua
aparte de ser el hogar de estos maravillos nuestro planeta, regula el clima y sostiene la vida en la Tierra. Hoy enfrentamos desafíos graves como la contaminación y el cambio climático, que amenazan enormemente estos ecosistemas. Cuidar de los mares significa asegurar un futuro saludable para todas las formas de vida, incluyendo la nuestra, por lo que cada uno de nosotros tiene un papel esencial en proteger esta belleza y evitar que se destruya. Ojalá todos los seres de este planeta podamos disfrutar para siempre de la magia del océano. Vamos, Nacho. Nacho está cansado, yo igual más, pero hoy es día de cenar prontito porque mañana hay que madrugar para hacer todo con tiempo en la frontera. Hoy tenemos un largo día por delante, un gran día porque salimos de Perú y nos vamos a cruzar la frontera con Ecuador. Estamos ahora mismo a 40 kilómetros de la frontera y por favor que todo se pase bien. Nuestro plan es pegar un buen avance en Ecuador al entrar y llegar hasta Cuenca, pero no sé si lo conseguiremos hoy porque tenemos 250 kilómetros del otro lado de la frontera. Así que todo dependerá de cuánto tiempo nos retengan en la frontera, si es que no hay ningún problema y podemos pasar. ¿Qué haces, José? Llena la rueda. Estaba terriblemente vacía, Hemos pasado unos días tan maravillosos en la playa de Vizcachito y en la duna que realmente hemos podido descansar. Nos hemos quedado ahí más de una semana. Y ha sido como, hemos podido ver ballenas, tortugas, disfrutar de la costa norte y realmente ha sido un muy buen punto final para nuestra estancia en Perú, que está a punto de hacer 3 meses, que es el máximo que nos permiten estar aquí. Ya estamos a puntito de llegar a la frontera de Ecuador. Y dejamos atrás Perú, que también nos recibió, esperando tener una recepción aún mejor en Ecuador. ¿Qué decir de Perú? ¿Qué decir? Hemos pasado unos meses maravillosos en Perú. ¡Qué montañas fabulosas! Sí, entrando desde la zona de Madre de Dios, bien metido en la selva amazónica peruana, hasta llegar a Cuzco y esas montañas y toda la historia y la cultura inca, más todas las culturas preincaicas que hemos tenido la suerte de poder conocer. Y la verdad es que nos llevamos lo mejor de Perú, que está aquí. El cayú, al peruanito, y la gente nos ha tratado tan bien, hemos recibido tanto apoyo, tanto de vosotros a través de la pantalla, muchos de vosotros de Perú, como la gente que nos hemos ido encontrando, todo el mundo ha estado siempre dispuesto a tendernos una mano cuando lo hemos necesitado, no hemos tenido ningún problema de seguridad, no hemos pasado mal en ningún lugar. Bueno, la croqueta lo pasó mal. Pero... La croqueta sí, con el combustible, pero lo de siempre nos pasa en muchos países. Pero nosotros, de verdad, no podemos estar más agradecidos de la suerte que hemos tenido de poder conocer un país tan increíble y diverso como Perú. Tú, si eres peruano, no nos abandones aquí, ven con nosotros a descubrir Ecuador, que es lo que se sigue. Y luego Colombia. Y así sigue la vuelta al mundo más lenta de la historia. No, pero casi siempre acotamos el tiempo del visado. También decir que agradecemos infinito todas las recomendaciones que nos habéis ido poniendo por aquí, por el canal, en los comentarios, el apoyo.
Y decir que todos los lugares que no hemos podido conocer nos los dejamos apuntadísimos, sobre todo de la zona de la selva del centro y norte de Perú. Nos hemos quedado con muchísimas ganas de conocer Chachapoyas y toda esta zona. No nos daba el tiempo para todo. No podíamos, todas las veces que subimos y bajamos de la cordillera de los Andes son muchísimo tiempo y desgraciadamente en 3 meses no conseguimos viajar como nos gusta y poder ver todo. Así que queda para la siguiente. Hasta pronto, Perú, y a la siguiente aventura, a ver qué nos depara igual. A la frontera. Por cierto, cuando grabo estos vídeos así en modo selfie, no sé si lo veis, parece que no llevo puesto el cinturón, pero es solo porque me inclino hacia adelante para que salga Jose y lo llevo aquí debajo. ¿Lo veis? Digo por todos los que decís que me ponga el cinturón. Está aquí, solo que no suele salir en la cámara y así parece que no lo llevo. Pero siempre llevo el cinturón, menos en el ripio alguna vez, que es muy poco.